En las 8 de la mañana y 41 minutos ya hemos hablado en muchas oportunidades sobre el tema de la ronda de negociación salarial que se viene en este actual periodo de gobierno. Lo hemos hablado a nivel sindical, lo hemos hablado también con el propio ministro de Trabajo y Seguridad Social. Todos la califican como la mayor ronda de negociación, que tiene además características especiales, ¿verdad? Una coyuntura en la que es la última posibilidad en la que muchos gremios van a tener la opción de exigir, de mejorar sus niveles salariales, en una coyuntura diferente, podríamos decir, por una serie de cuestiones que está muy interesante charlar con Gabriel Murara, el presidente de la Cámara de Industrias. Parecería ser, desde varios puntos de vista, que estamos en un escenario completamente diferente en nuestro país que al de otras negociaciones salariales. Y todos sabemos, además, aquí en el Uruguay, lo que comienza a influir, lo que comienza a pesar la campaña electoral, que si bien nadie lo dice desembosadamente, uno ha comenzado a darse cuenta de que de alguna manera ya hemos comenzado a vivirla. Así que lo primero, darle la bienvenida a Gabriel Murara como presidente de la Cámara de Industrias para meternos a hablar de este tema. Bienvenido, buen día, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, bienvenido. Buenos días para todos. No sé si comparte o no que estamos en un escenario bastante diferente al de otras negociaciones, más allá de que además el volumen de lo que va a ser la negociación salarial es verdaderamente muy importante. Me parece que la manera en la que se implantan los tres actores es completamente diferente porque el escenario es diferente en nuestro país. Sí, es una ronda muy importante que va a exigir un esfuerzo de todas las partes también totalmente diferente a otros años, porque se han concentrado en este momento muchísimos grupos. Sumado además, el Ministerio tiene todavía la parte pública, además de la privada. Y bueno, pero así se dio el momento y así habrá que afrontarlo. Como primera opinión, Murara, ¿qué le parecieron las pautas, que fue por lo menos lo que hemos conocido como primer indicio de lo que podría ser que esté planteado sobre la mesa, las pautas dadas a conocer por el Poder Ejecutivo? Bueno, en la Cámara de Industrias los porcentajes de las pautas de 6,5, 7,5, 8,5 nos parecieron altos. ¿Por qué nos parecieron altos? Porque si el mismo gobierno está hablando de una inflación esperada del 3 al 7%, o sea, con un promedio de un 5%, donde 3 y 7 también ya es una diferencia importante, pero con un promedio del 5%, y si arrancamos con una base del 6,5%, seguimos con un crecimiento salarial que la industria manufacturera no está en condiciones de asumir, y lo demuestran los hechos de lo que ha venido pasando estos últimos 3 años, en los que hemos perdido más de 20.000 puestos de trabajo y muchas empresas. El otro problema que no estamos de acuerdo es, así, como algún problema puntual, es que los ajustes sean solo al alza. Porque, digo, si por X motivo Uruguay fuese capaz de bajar la inflación, vamos a suponer al 3%, al 4%, tendríamos aumentos fijos que arrancan en 6,5, que nos harían subir la inflación y perder más competitividad en la industria manufacturera, que es uno de los grandes problemas que tiene en este momento. El crecimiento salarial desde el 2005 a enero de 2018, medido con la inflación, ha sido 150% de la inflación, y en la industria 360% de los salarios. Y los salarios son una parte del costo de toda la producción. Hemos tenido también tarifas que han crecido como la inflación. Tarifas, por ejemplo, la energía eléctrica, 140 y pico %. El full oil, 155%. Y
Y hoy significan esos rubros, si uno lo ve con la paridad de importación, el full oil vale 29% más, perdón, sí, el full oil 29% más y el gasoil 25% más. Y son dos productos que muy sensibles para la producción, tanto para el agro como para la industria. ¿Ustedes están de acuerdo, Murara, con esa categorización que vuelve a plantear el Ejecutivo de ubicar en la negociación a sectores dinámicos, sectores medios y sectores en problemas? Eso no sería un problema, pero partiendo de bases más bajas. Pero digo, los problemas que realmente, los sectores que hoy realmente están en problema, tal vez no puedan seguir creciendo el salario como se ha crecido, porque acá la industria ha acompañado el crecimiento del salario en forma muy importante, como lo acabo de decir, en esos números. Si estamos en producciones que hace 3 años que no crecen y estamos produciendo lo mismo que hace 10 años atrás, hay sectores que tendrán que, tal vez, prácticamente no ajustar los salarios. O sea, pero las pautas no permiten esa condición. Ajá. O sea, otorgar inflación y nada más. O ni siquiera eso. Otorgar inflación o ni eso. Porque si tenemos un crecimiento de salario que ha sido tan importante en estos 13 años, y tenemos un momento que hay sectores que están sin rentabilidad y están sobreviviendo, nosotros creemos que es más importante tratar de mantener empleo que subir el salario, capaz que un 3, 4, 5, 6%, lo que obliga a empresas a reconvertirse, hace poco, a parar o a importar y revender, por ejemplo. Hace pocos días estuvo acá sentado con nosotros charlando el presidente de PIT-CNT, Fernando Pereira. Y Pereira decía, entre otras cosas, que obviamente iban a estar en la negociación con un ojo puesto en el salario y otro puesto en el empleo. Esa ha sido una definición que ha utilizado el PIT-CNT. Pero que a la hora de negociar, cuando piden los números, cuando piden los papeles y ver la situación de las empresas, no se muestran esos números. Que se esconden. O sea, era un poco, se llora un poco por parte del sector empresarial, pero no se muestran los números de la realidad que dicen tener. Bueno, pero los números también salen por el Instituto Nacional de Estadística, están. Digo, hay sectores como el textil, yo tengo un listado bastante importante acá. ¿Cuáles son los sectores y por ejemplo, varios productos alimenticios, metalúrgicos, fabricación de pintura, molinos arroceros, actividad en encuadernación, bebidas sin alcohol, productos lácteos, productos farmacéuticos. Hay muchos que están a la baja. Pero digo, y estos datos salen del INE, no es que los dicen los empresarios o no. Son datos públicos. Usted dio un dato de pérdida de 20.000 puestos de trabajo. ¿En cuánto tiempo? 3 años. En 3 años, sí, aproximadamente. Eso es lo que está moviendo un poco la aguja del desempleo también, que en los últimos tiempos se ha monitoreado y hemos tenido algún crecimiento en cuanto a la cuestión del desempleo, aunque hay mucha discusión con respecto a cómo es la medida de cuánta es la gente que está buscando realmente trabajo y la que no está, pero todos hemos asistido a un aumento inflacionario que el propio ministro de Economía se encargó de decir que puede ser coyuntural y que esto tenderá hacia la baja, ese promedio de entre el 3 y el 7, pero también ha sido un poco la alerta ese aumento en el término de desempleo. 20.000 puestos de trabajo debería ser algo que, preocupara y mucho a quienes, como en el caso de Fernando Pereira, dicen, vamos a la negociación con un ojo puesto en tal tema, pero puesto también en el empleo, porque evidentemente me imagino yo que una prioridad para el sector sindical debe ser el mantener el puesto de trabajo. Eso es que yo estoy hablando solo en la industria, ¿no? Claro. Si ponemos construcción, si ponemos, creo que se superan los 40.000 puestos de trabajo. También eso ha estado, la tasa de desempleo está del 8,1, 8,2. Sí. También de alguna manera se ha disimulado un poco por la cantidad de empleados públicos que ha entrado. Sí, una tasa de desempleo que incluye la temporada turística en realidad, porque siempre venimos con un desfasaje que ahora los números que conocimos tenían la temporada turística, que se dijo, y todos lo sabemos, fue excelente y que debe haber ocupado a muchísima gente. Debe que haber ocupado a mucha gente porque digo, todo el servicio que hubo que darle a toda esa gente que
que se agregó al país en el tema turístico, tiene que haber sido un agregado en el trabajo de turístico, que ahora posiblemente bajen, posiblemente y no tan posiblemente. Murara, y cuando hablamos de esa pérdida de puestos de trabajo, ¿es por empresas que han cerrado o se han tenido que reconvertir? ¿Cuál ha sido, cuál ha sido la situación en 3 años, que es muy poco tiempo para... Bueno, hay empresas que han cerrado, hay empresas que se han reconvertido, por ejemplo, Fanapel. Fanapel no es una empresa que cerró. Claro. Dejó de producir, vende papel, revende. Sherwin-Williams, lo mismo. Y así como esos casos, en varios sectores se da. Lo que usted está planteando es un panorama en donde las pautas que el gobierno fijó serían para muchos sectores excesivas, en algunas ni siquiera debería existir la pauta inflacionaria, y volvemos al eterno tema del que hemos estado hablando prácticamente durante todo este tiempo, que es el tema de la competitividad. Tema que parece no resolverse nunca. Yo no sé si exclusivamente por un tema de lo que algunos llaman atraso cambiario, pero lo cierto es que parecería ser algo que no va a ser movido por el gobierno. De hecho, lo tuvimos aquí hace pocos días atrás al presidente del Banco Central, al contador Vergara, y bueno, el economista Vergara nos decía claramente, no vamos a hacer una corrección de la cotización del dólar como supuestamente se pide, porque es imposible. Le pregunto, ¿es imposible hacerla? ¿Cómo plantean ustedes que sea para que haya un aumento de competitividad en el sector? Bueno, lo que pasa es que a medida que ha ido pasando el tiempo, el ajuste del tipo de cambio es cada vez más difícil hacerlo, digo, sin que sea algo muy doloroso para otra parte de la población. Claro. Pero en este mismo periodo que yo hablo de enero del 2015 a enero del 2018, la inflación esperada que se proyectaba estaba siempre entre el 3 y el 7%, con un promedio del 5, vamos a suponer. O sea, la inflación en vez de 150 debería haber sido 90%. Eso no se cumplió. Eso hizo perder competitividad, porque eso arrastró a las tarifas, arrastró a los salarios, y lo que quedó tirado como un ancla, ahí no me muevo, fue el tipo de cambio, que hoy en ese mismo periodo tiene una diferencia de un 13%. Ahí viene el tema de que Uruguay acompaña los movimientos del mundo. Yo tengo en las mediciones que voy sacando comparado con Brasil, por ejemplo, en ese mismo periodo Brasil devaluó 42%, con inflaciones más bajas. O sea, hubo otros países que o están fuera del mundo o no acompañan la pauta global, pero que a nosotros nos complican en la competitividad. Argentina también valía 3 pesos en noviembre del 2005, y hoy estamos hablando de 20 a 21 pesos. Digo, con una inflación mucho más alta también. ¿Cuál tendría que ser el precio del dólar hoy? Y para mí, por lo menos acompañarlo de Brasil, alrededor de un 20-25% más. O sea que sobre los 30 y... 28, 50, daría 34 pesos. Por ahí 33, 34 pesos, ¿no? Es una opinión. Después hay economistas que hablan de un dólar más alto, otros un poco más bajo. Y digo, y es un tema de ellos, de los economistas. A la industria, la realidad, que le ha quitado competitividad. ¿Han perdido mercados? Y se han perdido mercados. Se han perdido mercados o hemos tenido que sacrificar rentabilidad, que de alguna manera van parando la producción a mediano plazo. Porque digo, uno exporta una vez a precios ahí para seguir, exporta otra vez, pero llega un momento que tampoco lo sigue haciendo. Y en el mercado interno, digo, se le ha hecho mucho más difícil a competir a muchísimos productos, que no hace falta ni aclararlo, porque uno va al supermercado y ve toda la variedad de productos que tenemos, tanto italiano, español, argentino, brasilero, compitiendo con los productos nacionales. Y bueno, eso es una pérdida del mercado interno también. Gran parte de lo que usted está diciendo, de lo que usted está razonando con respecto a las dificultades que encuentra, en este caso, la industria, fueron parte de
los reclamos realizados por los autoconvocados a partir del acto que realizaron y que plantearon un panorama que podríamos decir era general, era de todo el Uruguay, no exclusivamente vinculado al sector agropecuario, aunque obviamente la movida tenía una impronta muy del campo, sino llevándola hacia la ciudad y llevándola hacia el mundo de la industria y al mundo empresarial. Y hay mucho de lo que usted está diciendo en este momento. ¿Qué pensó y qué piensa en este momento de esa movilización que aparentemente en determinado momento generó una fuerte repercusión y que ahora parecería ser, se ha aquietado o no ha tenido la respuesta por parte del gobierno que los propios autoconvocados esperaban? Bueno, cuando apareció ese movimiento convocado, la Cámara de Industria, a través de un comunicado, apoyó, porque los mismos problemas de competitividad que ellos manifestaban son los que tiene la industria en general. Nosotros apoyamos todo ese mensaje. Y ¿qué pienso de ese movimiento? El mensaje está dado. Vamos a tener más problemas en el agro. Hoy el clima, ¿no?, está pegando muy fuerte. Yo venía escuchando ayer que en la soja solo puede haber hasta 600 millones de dólares menos de venta del año pasado. Sí, va a ser duro el tema de la soja porque además toca una enorme cantidad, bueno, toca hasta las propias arcas del Estado por la menor cantidad de ingresos que va a tener por concepto de impuestos. Simplemente por allí ya también al propio Estado lo va a estar tocando. Y todo lo que significa en el comercio general del agro y de la industria, que no va a vender tanto a toda esa gente que producía, porque no van a tener disponibilidad la disponibilidad que tuvieron el año pasado, donde también estuvimos, por lo que dicen los expertos, muy beneficiados por un clima que fue ideal. Entonces tuvimos producciones récord en soja que este año no se van a repetir. Gasto público, déficit fiscal, algunos de los temas que en su momento se plantearon como reclamos que desde muchos lugares se hacen al gobierno y fundamentalmente, usted lo dijo, obviamente al pasar, pero obviamente no pasó desapercibido, el tema de las tarifas. Tal vez por esos lugares podrían encontrarse las vías de negociación que le permitan a los empresarios, a la industria uruguaya, llevar adelante la negociación con las pautas que el gobierno planteó. Para que se entienda, está bien, este es el reclamo salarial, pero si no me aflojás por este lado, yo no puedo tener, o sea, los números no me dan, la rentabilidad no la tengo, no puedo ofrecer, no puedo dar esto si por el otro lado no hay determinado tipo de números que sí se me bajen, como por ejemplo el de las tarifas, por poner un caso. Sí, pero digo, nosotros en el tema salarial, en la industria, el mensaje que estamos dando es que ha tenido un crecimiento muy importante. El ministro Murro lo dice, que ha subido 54% el salario real en estos años, frente a otros países de la región que son de alrededor del 20%. O sea, está reconocido el crecimiento. Si hay un momento en que la industria no lo puede pagar o está con grandes dificultades, no podemos seguir creciendo en la masa salarial. Eso se une en la paramétrica del costo de las empresas, a las tarifas, al gasto público, que también hay que actuar en paralelo con eso. Pero para entenderlo bien, Murara, y que quede claro, usted está hablando de que la industria se plantee en decir, por ejemplo, en esta negociación salarial, no estamos en condiciones de dar este ajuste, no ajustamos ni siquiera por ese piso de 6,5%. Eso es lo que estoy escuchando claramente. Nosotros, antes de que salieran las pautas, el Ministerio nos pidió a ver cuáles eran las pautas, los lineamientos nuestros. Y nosotros pusimos que lo máximo que podríamos dar era la inflación. Y había sectores que tal vez ni eso. O sea, fue una semana antes nos pidieron a varias cámaras. Pero la inflación trepó al 7%, la anualizada de este último mes, ¿no? Sí, pero yo no hablaba de porcentaje. Yo hablaba de máximo el techo podía ser la inflación. Pero que había sectores que no iban a poder dar eso.
Eso es lo que planteó la Cámara de Industria en los lineamientos que presentó una semana o 10 días antes de que salieran las pautas del Poder Ejecutivo. Ahí hablábamos de 60 días de negociación máximo, hablábamos de ajustes a la suba y a la baja. Porque digo, si estamos apostando que solo los correctivos van a ser a la baja, entonces estamos diciendo que la inflación va a ser mayor. No, ¿Están preparados para un año conflictivo? Y bueno, ¿estamos preparados? Si el año es conflictivo, evidentemente ahí van a perder las empresas, los operarios y el país. Nosotros lo que estamos transmitiendo con esto que decimos es lo que nos ha venido pasando con pautas similares a las que están saliendo ahora, que hemos perdido muchos puestos de trabajo. Y hemos perdido empresas, hemos perdido rentabilidad. Y llega un momento que no se puede seguir dando. Claro, pero hasta ahora se había dado. Por eso la pregunta es como una especie de ¿no va más esto que venía sucediendo? Que plantea no, pero no ahora. Es una amenaza. No. Es en base a los hechos que Ahí hemos está. tenido. Con esto que hemos tenido, no podemos. Es un no podemos. No le pongo el no va más. Dicen esto. Digo, seguir en este camino significa más pérdida de empleo y más pérdida de empresas. Bien. Eso es lo que queremos demostrar. Absolutamente claro. Vamos a agradecerle los minutos que nos ha dispensado en la mañana Gabriel Murara, que es presidente de la Cámara de Industrias. Creo que es la primer voz que hemos tenido en estos días que hemos realizado notas con respecto al tema de la negociación salarial a nivel empresarial. La primer voz que hemos tenido, seguramente también seguiremos convocando. Sobre todo porque después de esa reunión del Consejo Superior Tripartito, los empresarios no hablaron. Es decir, salieron y dijeron, no, vamos a ver las pautas del Poder Ejecutivo, a analizarlas y después vamos a buscar la opinión. No los hemos escuchado, la primera voz que estamos escuchando. Bueno. Muchas gracias, Espero que se oiga. Muchísimas gracias. Gabriel Murara, presidente de la Cámara de Industrias, con nosotros en la mañana de Arriba Gente.